Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 26 de mayo de 2022. La verdad es que nada ha desplazado del interés informativo sobresaliente la comparecencia de esta mañana del presidente del Gobierno para explicar el escándalo Pegasus en el Congreso de los Diputados. Hay que decir, o mejor dicho, hay que recordar, ustedes ya lo saben, que esta es una comparecencia que el presidente del Gobierno no quería, bajo ningún concepto. Y fue una imposición de la mayoría de la Junta de Portavoces, donde se alinearon todos los grupos contra el PSOE. Por supuesto, el Partido Popular y Vox, y además con la complicidad de los socios Frankenstein, que en este caso concreto, como eran víctimas del supuesto espionaje de Pegasus, dijeron que querían que el presidente del Gobierno compareciera. Bueno, querían más cosas, querían la creación de una comisión de investigación, la dimisión, o mejor dicho, la destitución de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y un largo etcétera. Pero bueno, a lo que no pudo negarse porque perdió la votación fue a esta comparecencia del presidente del Gobierno. Y era una comparecencia que en principio pues, tenía el morbo de saber si estaban o no pacificadas las relaciones entre el Gobierno y sus socios. Creo que para eso tenía que servir, para darnos un poco la medida del estatus cuestión de esa relación bilateral. El Gobierno se había empeñado durante los últimos días en llegar haciéndose perdonar cualquier agravio que los indepes tuvieran contra ellos. Y de hecho había protagonizado algunas iniciativas muy llamativas. Por ejemplo, pues por ir de menos a más, o de lo último a lo más de lo más reciente a lo menos reciente, ayer mismo en el Senado se mostró partidario de apoyar la iniciativa de los partidos independentistas de despenalizar el delito de injurias contra el rey. Esta fue la última. La penúltima y más sonada fue la de haber sumado sus votos a los de Esquerra, a los de Junts y a los de En Comú Podem para que se aprobara una ley en Cataluña, ustedes ya lo saben, que permitiera que el castellano dejara de ser lengua vehicular y se convirtiera en lengua curricular. Convertir el castellano en una lengua de segunda división en lo que es, digamos, el sistema escolar, equipararla a las lenguas extranjeras que se estudian en cualquier colegio, el inglés, el francés, el alemán, etcétera. Bueno, pues después de eso, fíjense, es que déjenme que empiece por aquí, todavía no hemos entrado en materia de lo que es la comparecencia, pero una de las cosas que verdad me han dejado perplejo cuando he visto lo que han dicho unos y otros esta mañana en la comparecencia de Sánchez es la caradura, el desparpajo, no sé cuál sería la palabra, porque de verdad resulta muy difícil de definir. No sé, la falta de vergüenza ajena del presidente del Gobierno a la hora de referirse a los independentistas hablando de la lengua en estos términos. Creo que hace usted un flaco favor a la convivencia en Cataluña, politizando, como hacen ustedes, el uso de la lengua catalana y el uso de la lengua española en Cataluña. Y se ha quedado tan ancho. Es decir, el Partido Socialista, el PSC, para ser más exactos, la sucursal del PSOE en Cataluña ayer suscribe una iniciativa legislativa para que el castellano deje de ser lengua vehicular, para que se convierta en lengua curricular. Salvador Illa navega en los medios de comunicación tratando de explicar que es lo mismo cuando todo el mundo sabe que no es lo mismo, pidiendo perdón a su electorado por haber incurrido en un delito de lesa traición a lo que siempre habían defendido en materia lingüística, y después de eso se permite el lujo de decir que los que politizan el castellano y el catalán son los otros. Una cosa sorprendente. Bueno, esto lo cuento solo a título de anécdota, para que vean ustedes hasta qué punto la política nos depara momentos verdaderamente sorprendentes. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, a lo que nos ocupa, la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar del espionaje Pegasus. Lo voy a hacer muy esquemático, para no aburrirles en la medida de lo posible, aunque esto no crean ustedes que es fácil de conseguir. Y en segundo lugar, para no perderme en cuestiones que sean, digamos, secundarias. El presidente del Gobierno ha defendido una línea argumental basada en 3 puntos. Punto número 1. Yo no sabía nada de ese espionaje. El Gobierno no interfiere para nada en las actividades del CNI. Ese es el punto número 1. Punto número 2. A pesar de que se hayan podido producir algún tipo de comportamientos no deseados, por supuesto con el desconocimiento del Gobierno, yo les puedo asegurar, decía Sánchez, que este gobierno no actúa como el gobierno del Partido Popular. Hemos sido capaces de mejorar mucho los hábitos habituales en gobiernos anteriores. Y punto número 3, a pesar de todo, yo me propongo hacer algunas reformas legislativas para que esto en ningún caso vuelva a suceder en el futuro. Esos han sido los 3 pilares argumentales que yo he sido capaz de detectar en su intervención de esta mañana. Y lo curioso es que ninguno de los 3, repito, ninguno de los 3
ha sido comprado por sus socios independentistas, sus socios Frankenstein, para entendernos. Argumento número 1. Este gobierno no sabía nada. El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar en otro momento, con otro gobierno, como hemos visto, pero jamás ha pasado con este gobierno desde que yo soy presidente del gobierno y les garantizo que no pasará. ¿Ha convencido a sus socios de legislatura? Escuchen al portavoz del PNV, Aitor Esteban. Si cree que nos ha tranquilizado diciendo hoy que no piensa conocer nada acerca de las disposiciones operativas del CNI, está equivocado. Ha conseguido exactamente lo contrario. No sé qué me produce mayor desazón, que usted lo supiera o que usted lo desconociera. Lo lógico es pensar que usted lo conocía, que se estaba espiando al vicepresidente catalán. Volvamos al punto número 2 en la argumentación del presidente del gobierno. Nosotros, los del PSOE, no somos como el Partido Popular. En las pasadas semanas, señorías, hemos escuchado audios en los que responsables políticos al máximo nivel, estamos hablando de una exministra de Defensa y un exministro del Interior, compadrean con miembros de esa policía paralela y les encargan acciones claramente ilegales. Con este gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales y con este gobierno se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución. Les vuelvo a hacer la siguiente pregunta retórica. ¿Creen ustedes que ha convencido a sus socios de gobierno con esta argumentación? Escuchen a la portavoz de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. Escuchándolo, señor Sánchez, he tenido la sensación, y creo que no soy la única, que usted se piensa que aquí muchos somos estúpidos, porque comparto con el compañero Rufián que yo no entiendo qué ha venido a hacer usted hoy aquí, porque usted la responsabilidad la tiene toda, es el presidente del Gobierno del Estado español, y criticar al Partido Popular, criticar a la derecha no es asumir la responsabilidad. 2-0. 2 intentos de defensa por parte del presidente del Gobierno y, naturalmente, 2 rechazos absolutos a esa argumentación por parte de los independentistas. Vamos con la tercera. Les decía que, después de haber defendido que él no sabía nada y que, desde luego, su gobierno lo hace mejor que el PP, ha prometido reformas legislativas para, en todo caso, comprometer que en el futuro las cosas se van a hacer mejor. Escuchen al presidente. El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente, que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura. Y en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Por tercera vez pregunto, ¿ha servido esta promesa, este anuncio, este doble anuncio de reformas legislativas para tranquilizar los ánimos de los independentistas? Escuchen a Gabriel Rufián. ¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial para un mayor control del CNI, cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del Gobierno, o sea, usted? Es decir, que lo que podemos concluir hasta ahora, si a mí me salen bien las cuentas, es que el presidente del Gobierno ha utilizado toda la artillería argumental que se le ha ocurrido acumular en esta comparecencia que él no quería y que sus socios de estabilidad parlamentaria no le han comprado ninguno de esas argumentaciones. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, habría que concluir que esta comparecencia al señor Sánchez le ha salido no mal, sino muy mal, porque no ha servido para nada todo el trabajo previo de buscar acercamientos con los independentistas en la ley de la lengua de la que hablábamos al principio, o en el proyecto, o en la promesa, o en el compromiso de apoyar la despenalización de las injurias al jefe del Estado. No ha servido de nada. Ya ven ustedes que los independentistas no han cambiado ni un ápice su manera de pensar, a pesar de todo, lo cual es triste, pensando en los términos en los que se ha empleado el señor Sánchez. Tan es así que hasta ahora el señor Sánchez tenía un compromiso más o menos estable con Esquerra Republicana de Cataluña, pero muy tenso. Y Esquerra Republicana de Cataluña últimamente pues no siempre apoyaba al gobierno. De hecho,
en algunas votaciones cruciales no ha apoyado al gobierno. Es verdad que luego se encargaba, digamos, por la puerta de atrás de conseguir que, ya que ellos no iban a apoyar al gobierno, que los apoyara Bildu para que no perdieran votaciones, como por ejemplo la convalidación del decreto ley de medidas para salir de la crisis, ¿no?, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Pero lo cierto es que Esquerra en algunas ocasiones no apoyaba al gobierno. Había, sin embargo, una formación catalana, un independentismo light, digamos, que era el Junts per Catalunya original, no el que defiende Puigdemont, sino el que, en fin, se desgajó de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, que siempre apoyaba al gobierno. Bueno, pues hasta estos, cuyo portavoz es Ferran Bel, se han quedado hoy profundamente decepcionados por la comparecencia del señor Sánchez. No sé si es consciente de que no ha mejorado la situación y la ha empeorado. Yo entiendo que esta comparecencia no era a instancias suyas y seguramente no era muy agradable, pero yo debo decir que estamos absolutamente decepcionados. Lo ha dicho con tranquilidad y utilizando, digamos, adjetivos que no son muy hirientes. Están decepcionados, es decir, pues, usted no nos ha convencido, pero de ahí no ha pasado. Ahora, si luego vemos, por terminar de repasar las reacciones de los otros portavoces independentistas, veremos que aquí los adjetivos suben bastante de calibre y además, digamos que el enfado sube también de intensidad dialéctica. Escuchen, por ejemplo, a Mireia Vehí, que es la portavoz de la CUP. O usted nos miente, o usted y parte de su gobierno están asediados por lo que llamamos cloacas del Estado, o está prestando usted un servicio patriótico a España. O a lo mejor son las tres cosas. Usted nos miente, está preso de las cloacas y se piensa que lo hace para salvaguardar su nacionalismo obsesivo español. Bueno, pues ya se ve que muchos puntos no ha hecho el hombre. Hoy en el Congreso de los Diputados, mirando a la bancada que suele apoyar sus iniciativas y la estabilidad de la legislatura. Y naturalmente, pero este es un dato que ya dábamos por seguro, era un fijo en la quiniela. A los partidos del centro derecha les ha convencido todavía menos, pero insisto, esto era manifiestamente previsible. El portavoz, vamos, el jefe, la voz que manda, el caudillo del Partido Popular es Núñez Feijóo, que no es diputado. Por lo tanto, quien ha hablado en el Congreso es Cuca Gamarra, pero luego Feijóo se ha ocupado muy mucho por ocupar también sus minutos en la radio, en la televisión o en los medios de comunicación, de fijar él mismo una posición después de escuchar al presidente del gobierno. Y la posición no ha podido ser más dura. La intervención del presidente no puede ser más decepcionante. No se puede vivir de rodillas todos los días. Y el presidente del gobierno de España no puede pedir disculpas por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles. Esta misma línea argumental es la que ha sido Inés Arrimadas, que sí es diputada, que sí ha estado allí y que sí que se ha empleado también con vehemencia dialéctica para decir las cosas, incluso todavía con mucha más intensidad. Su sillón, ese sillón azul, es la silla más cara de España, señor Sánchez. Porque usted la tiene que ir pagando todos los días con el dinero, con las instituciones y con la estabilidad de todos los españoles. Usted les va entregando trozos y partes importantes de nuestro país alegremente, como el que reparte carne a las pirañas. Usted es una bola de demolición contra las instituciones del Estado, que no cesa de golpear una por una las instituciones del Estado desde el Gobierno de España. Bueno, y dejo para el final al portavoz de Vox, que también es el presidente de Vox, Santiago Abascal, no porque sea menos importante, sino porque además Abascal ha tenido protagonismo no solo en lo que se refiere a las explicaciones del presidente del gobierno por Pegasus, sino porque también, y esto ya lo veíamos ayer en la sesión de control, Vox se ha convertido en el blanco de todas las críticas por parte del gobierno. Yo creo que estimulando a Vox, hablando de Vox, colocándolo en el candelero, hace que Vox pueda crecer electoralmente, que es algo que, aunque parezca una contradicción, aunque parezca una paradoja, al Partido Socialista le conviene, porque el Partido Socialista sabe que en Andalucía no gana y que, estimulando el voto de Vox, lo que hace es que le resta importancia o contundencia a la victoria eventual, anunciada demoscópicamente, pero no vendamos a piel del oso antes de cazarlo, en todas las encuestas. Bueno, en todo caso, Abascal, si nos seguimos ciñendo a lo que es propiamente la comparecencia de Sánchez por el escándalo Pegasus, no ha dicho cosas muy distintas a las del señor Feijóo o la señora Arrimadas.
Yo diría que usted es capaz incluso de espiar a los miembros de su propio gobierno, si no lo ha hecho ya. Usted es capaz de inventarse un espionaje telefónico o de haberlo sufrido, es capaz de cambiar la posición de España en el Sáhara para aguantar media hora más en el poder. Pero ¿qué podíamos esperar del gobierno del esperpento? Nosotros, al contrario que la bancada del Partido Popular, no estamos sorprendidos. De ustedes solo podemos esperar la voladura del Estado. Bueno, luego les explicaré por qué ha querido introducir esa subordinada de a diferencia del Partido Popular. Pero antes vamos con otra cuestión que les significaba hace un instante, el hecho de que el Gobierno esté atacando duramente, de manera especial, a Vox en los últimos días, en las últimas sesiones parlamentarias, teniendo muy cerca, como tenemos, las elecciones andaluzas. Desde luego, Abascal ha acusado el recibo de esos ataques y los han vendido, parlamentariamente hablando, de esta forma. Ayer intentaron culpar a Vox de manera miserable, desde su gobierno, desde su vicepresidencia, nada más y nada menos que de la matanza de Texas. Cualquier día nos acusarán de la muerte de Manolete. Señor Sánchez, lo único que usted demuestra y que demuestra su gobierno es su impotencia ante un movimiento social que le va a echar a usted del poder. Bueno, se le ve cómodo, Abascal. Todo lo que el Gobierno haga en favor del protagonismo de Abascal, Abascal lo va a aprovechar y yo creo que desde el punto de vista de táctica política hace bien. Porque yo creo que el Gobierno sabe que lo que está haciendo es favorecer los intereses electorales del señor Abascal. Y a Abascal le interesa, primero, favorecer ese balón de oxígeno que le da el Gobierno y después tratar de invadir la franja del electorado del Partido Popular. Y eso es algo que se está viendo también clarísimamente en las últimas horas. Sin ir más lejos, se ha visto hoy con toda claridad en las declaraciones, en las comparecencias del señor Abascal durante este pleno. Él ha hablado mucho y mal del Partido Socialista, pero también ha hablado bastante y bastante regular del Partido Popular. Señorías del Partido Popular, una situación como esta exige una posición fuerte y les tendemos la mano para ello. Queremos menos lecciones de falsa responsabilidad de Estado y más responsabilidad con la inmensa mayoría de los españoles que lo que quieren es echar a Sánchez, que lo que quieren es distancia infinita con el señor Sánchez, que lo que quieren es que no le demos ni agua a este Gobierno. Nosotros estamos con la responsabilidad, con la nación y con los españoles. Hubiera dicho esto el señor Abascal de no estar tan próximas las elecciones andaluzas, la verdad es que no tengo ni idea, para qué voy aquí a especular, pero sí que tengo muy claro que el hecho de que las elecciones andaluzas estén a la vuelta de la esquina ha servido de acicate al señor Abascal para, en fin, poner el énfasis en las diferencias que le separan del Partido Popular. Lo digo porque también esta mañana ha estado en esta casa Macarena Olona, la que va a ser candidata de Vox en las elecciones andaluzas, el programa de Federico, y ella ha perdido o ha invertido, como ustedes quieran, mucho tiempo en marcar las diferencias que existen entre Vox y el PP. Hay grandes diferencias entre las propuestas del candidato del Partido Popular y Vox. Vamos a empezar por la más evidente, que todos los andaluces tienen que tener claro. En Vox consideramos, y no estamos solos, que el partido que nos estamos jugando el próximo 19 de junio en Andalucía es España. Y en Vox no vais a escuchar hablar de una España plurinacional. Tenemos muy claro que Andalucía puede ser foco de esperanza para toda España y que Andalucía se puede convertir en el auténtico dique de contención de esta destrucción de España. Bueno, estaba claro que la metedura de pata de Elías Bendodo la semana pasada iba a ser utilizada por Vox en beneficio propio y no es reprochable, porque en política cuando uno comete un error tiene que atenerse a las consecuencias. Lo que más me ha llamado la atención, sin embargo, fíjense, en las declaraciones de esta mañana al programa de Federico por parte de Macarena Olona, es el hecho de que ella haya quitado de la ecuación de los posibles vencedores de las elecciones andaluzas al Partido Popular, siendo así que todas las encuestas, sin ninguna excepción, dicen que va a ganar el PP. Todas. Unas dicen que por más margen, otras dicen que por menos margen, pero aquí no hay ningún tipo de falta de unanimidad. Bueno, pues escuchen a Macarena Olona. Que nadie nos vote, que nadie por favor nos vote en Andalucía si pretenden que después del 19 de junio entreguemos nuestros votos, nuestra fuerza parlamentaria de forma gratuita al Partido Popular. Que nadie nos vote porque se van a llevar una excepción tremenda. Pero es que además en esta ocasión salimos a ganar, con opciones reales de ganar, que ahora mismo la disputa es, que me parece sorprendente, pero bueno, es entre el candidato del Partido Socialista y Vox en la primera posición. O sea, que lo que ahora mismo se está discutiendo es quién está segundo. Y el Partido Popular tercero.
Imagínense ustedes la lectura que hace Olona de lo que nos están enseñando las encuestas. Bueno, esto por lo que se refiere a la comparecencia de esta mañana y al clima político que también ha estado muy presente en esa comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno. Y antes de entrar, como cada día, en el resumen de otras noticias destacadas de este jueves, vamos a repasar cómo está la situación en el escenario de la invasión de Ucrania. Verónica Jorro. El fantasma del asedio a Mariupol planea sobre Severodonetsk, la ciudad de la región de Lugansk, aún controlada a duras penas por los ucranianos, sufre el martilleo constante de la artillería rusa. Corre el riesgo de quedar completamente rodeada. Se trata de una localidad de gran importancia estratégica tanto para Ucrania como para el ejército ruso. Una situación sobre el terreno de la que Rusia quiere que tome conciencia Ucrania y acepte, por ende, sus exigencias para negociar un alto el fuego. Es lo que ha dicho hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha asegurado que Kiev tiene que reconocer la situación de facto y valorarla de forma sobria. No lo ve igual el canciller alemán Olaf Scholz, que hoy ha pronosticado que Vladimir Putin no ganará la guerra en la medida en que la ofensiva militar rusa no ha logrado alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos. En una intervención en el Foro Económico de Davos, Scholz ha asegurado que la conquista de toda Ucrania por parte de Rusia parece hoy incluso más lejana que al principio de la guerra. Otro de los frentes del conflicto es el económico. Turquía ha informado de que está mediando entre Kiev y Moscú para abrir un corredor para las exportaciones ucranianas de cereal y paliar así la crisis alimentaria global. Rusia rechaza que el bloqueo de estas exportaciones sea cosa suya y acusa a Occidente de esa crisis por sus sanciones. Hoy es jueves, es 26 de mayo de 2022. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Y después del pleno monográfico sobre Pegasus, el Congreso tiene previsto aprobar esta tarde la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, una norma que reformará la tipificación de los delitos sexuales, pero que no aborda el debate sobre la prostitución. Maite Loureiro. El Congreso debate en estos momentos 3 de las leyes de mayor calado y también más polémicas de la legislatura. Se trata de la llamada Ley de Solo Sí es Sí de Igualdad, la primera que saca adelante la ministra Irene Montero en lo que va de legislatura, la denominada Ley Cerolo para la igualdad de trato y no discriminación y la Ley Audiovisual que enfrenta a PSOE con Podemos y los productores independientes. Esta última llega sin acuerdo cerrado con los socios de Pedro Sánchez, por lo que pende de un hilo y no se descarta que pueda salir adelante con el apoyo de otros grupos como el Partido Popular debido a la maraña generada con las casi 1000 enmiendas introducidas desde que comenzó su tramitación parlamentaria, la última de ellas llevada a cabo esta misma semana con el partido de Yolanda Díaz como autor de la misma. A la espera de la decisión que adopte el PSOE sobre ella, la norma podría decaer y con ello poner en riesgo el desbloqueo del siguiente tramo de fondos europeos al que aspira España, puesto que la norma es una exigencia de Bruselas en cumplimiento de una directiva europea para adaptar el sector audiovisual español. Se trata, por tanto, de una votación trascendental similar a la que se llevó a cabo con la reforma laboral o la reforma de las pensiones que va a llegar al Congreso la próxima semana. Gracias, Maite. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha abierto la puerta a prorrogar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que vence este 30 de junio. En una entrevista en la cadena SER, la ministra ha señalado que aún lo están monitorizando. Yo creo que es importante, ¿no?, que ante este escenario de incertidumbre nosotros analicemos, como estamos haciendo, cuál ha sido la efectividad de las medidas que contemplamos en el Real Decreto Ley para, en fin, hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania y que, por lo tanto, planteemos la prórroga de aquellas que se tengan que prorrogar, evidentemente, o incluso adoptar otras nuevas. Y a esta hora estamos muy pendientes de las novedades que se produzcan en Calahorra, La Rioja, donde 2 personas han muerto tras la explosión de una planta de biodiesel. Un grupo de escolares que se encontraba en un parque natural cercano ha sido evacuado mientras se estudian las causas. Cambiamos de asunto. En España el número de casos de la viruela del mono ya asciende a 84, pero hemos conocido que el Instituto Carlos III ha identificado el virus como el menos maligno posible. María Chamorro. Es el primer borrador y lo ha obtenido el Instituto de Salud Carlos III a partir de las muestras de 23 pacientes. Así, este análisis va a permitir obtener datos sobre el comportamiento del virus y comprender mejor su origen, circulación y difusión. El director del instituto es Carlos Belda. El obtener el genoma completo de este virus, de 23 casos de este virus en días,
ha sido un trabajo que ustedes se pueden imaginar, del que nos sentimos muy orgullosos, pero que en cualquiera de los casos es el mayor evento de secuenciación masiva sobre un brote de estas características que jamás se ha comunicado sobre monkeypox. Además, ha permitido confirmar que este brote pertenece a un grupo que es el de menor virulencia y que también es el mismo detectado en otros países europeos. Gracias, María. Sepan además que la Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión de enviar a juicio a la cantante Shakira, acusada de defraudar 14,5 millones de euros. La artista colombiana habría simulado no vivir en España para ocultar sus ingresos en paraísos fiscales. Y más tarde les daremos todos los detalles de la declaración de El Cuco, condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo. Tanto él como su madre han reconocido este jueves que mintieron en el juicio que condenó a Carcaño en un proceso que se ha iniciado por un presunto delito de falso testimonio por el que le denunció la familia de Marta del Castillo. Así lo explicaba el abuelo. No lo esperaba, no esperaba que admitieran el giro de ese candado, de admitir de que mintieron, que eso es importante para nosotros también. Bueno, que reconozcan que han mentido y que eso ha dado consecuencia que el juicio se haya ido por otro lado. Al decir que mintió, pues reconoce que estuvo allí. En casa de Herrero, Es Radio.